Buen día. En esta ocasión, en nuestra materia Gestión de Costos, estaremos viendo la unidad 5, Sistemas de Costos Predeterminados. Actividad 5.1, Características de los costos estimados y estándar. Presento a mis compañeros del equipo. Marlene Alejandra Martínez Méndez, con número de control 1805-1662. Irma Arroyo Juárez, con número de control 1805-1616. Rolando Beltrán García, con número de control 1805-1618. María Trinidad Ortiz Valderas, con número de control 1805-1674. Y su servidor Ricardo Salamas Muftizade, con número de control 1805-1628. Desde hace mucho tiempo, quizás desde que las personas tenían la necesidad de trabajar, han buscado la mejor alternativa para conseguir dinero y abastecerse de sus necesidades y a sus familias. Por lo que comenzaron a fabricar diferentes tipos de cosas, como herramientas, cobijas, cortinas, mesas, en fin, muchas cosas más. Pero quizás muchos de ellos no sabían cómo establecer un precio de cada unidad de fabricación. Por lo que se comenzaron a pensar cuánto se habían gastado para poder crear lo que hicieron, y así, cómo pensar cuánto cobraban hacerlo. En la industria en todo momento se dedican a hacer este tipo de cálculos, especialmente la creación de nuevos proyectos. Bueno, pues hoy en día se hace lo mismo, pero se llaman con términos más formales: costos estimados y costos estándar. En el siguiente documento se hará realizar una investigación detallada sobre lo que implica en costos. Asimismo, se mencionarán las características de cada término. Gracias. Yo les voy a hablar sobre los costos estimados en lo que va de nuestra actividad, características de los costos estimados y estándar. Los costos estimados son la proyección de la cantidad de costos en los que se incurrirá para fabricar un producto o consumir algo, ya que los costos estimados surgen por la necesidad de determinar o calcular los costos de producción con el objeto de poder fijar los precios de venta. Son determinados antes de realizar la producción real, basándose en condiciones futuras especificadas, que se refieren a la cantidad de artículos que se han de producir. Es decir, los costos estimados fueron el primer paso para la determinación del costo de producción para los tres elementos del costo, que vienen siendo materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y tienen por finalidad pronosticar el costo total que se invertirá en un producto terminado. Así pues, la característica especial de un sistema de costos estimados es que al hacerse la comparación con los costos reales, aquellos deben ajustarse a la realidad, siendo posible lograr con el tiempo una predeterminación que se acerque más al costo real. Estos tipos de costos los podemos utilizar cuando tenemos operaciones sencillas en la fábrica o cuando los artículos elaborados son pocos de características y tamaño. También cuando se estima que las variaciones sean pequeñas entre un periodo y el que sigue. Y por último, cuando los propietarios de la empresa no requieren realizar un procedimiento muy específico de los costos, es cuando los podemos llegar a utilizar. Muy bien, continuamos con mis compañeros, quienes nos darán lo que son las características de los costos estimados y todo lo que hay que saber sobre los costos estándar. Gracias, continuemos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Yo les voy a hablar sobre las características de los costos estimados. La primera característica es que deben de ser costos en base a la realidad, en base a la situación actual de nuestro diario vivir. La segunda es que son aproximaciones, no es un costo realmente cierto. La tercera es que las estimaciones se basan en experiencias pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe un proyecto que se vaya a realizar, se puede revisar cuánto costó. Sin embargo, hay que aclarar que solamente es una aproximación. La cuarta característica es que indican lo que puede costar el proyecto o lo que estemos realizando. No es un costo real, hay muchas variables. La siguiente característica es que son usadas en base a algún costo histórico. La siguiente característica es que se usan como guía para determinar el precio. En base al resultado que dé, pues ya podemos determinar un precio fijo.
Y la siguiente característica es que se obtienen antes de la producción de cualquier producto. Obviamente pues debemos de saber antes de que acabemos de hacer algo para poder saber si nos va a beneficiar o a perjudicar o si tiene alguna ganancia dicho producto. Y la última característica es que se deben de ajustar al costo real. Bueno, de mi parte eso es todo. Mi compañero seguirá explicando lo demás. Gracias. Los costos estándar son costos predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. El sistema de costos estándar consiste en establecer los costos unitarios y totales de los artículos a elaborar por cada centro de producción previamente a su fabricación, basándose en los métodos más eficientes de elaboración y relacionándolos con el volumen dado de producción. Son costos objetivos que deben lograrse mediante operaciones eficientes. La característica esencial de los costos estándar es el uso de los costos predeterminados o planeados como medida de control para cada elemento del costo durante los ciclos de producción. Los costos se calculan una sola vez en lugar de hacerlo cada vez que se inicie una fase de producción, orden, trabajo o lote. Si cada elemento del costo se controla en forma adecuada, el costo total será equivalente al total de los elementos controlados. Los costos reales se comparan con las cifras estándar y se obtienen las diferencias o variaciones que se registran separadamente en la contabilidad. Como resultado, las diferencias se tipifican para su investigación y análisis por parte de la administración. Alguna de las ventajas que nos otorga el uso de los costos estándar es medir y vigilar la eficiencia de las operaciones de la empresa, debido a que nos revela las situaciones o funcionamientos anormales, lo cual permite fijar responsabilidades. Conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas que ocasiona periódicamente. Conocer el valor del artículo en cada paso de su proceso de fabricación, permitiendo evaluar los inventarios en proceso a su costo correcto. Reducen el trabajo de la administración al mostrar claramente las operaciones anormales, las cuales merecen mucha más atención. Facilitar la elaboración de los presupuestos y es útil para la dirección en cuanto a la información, pues favorece la toma de decisiones. Algunas de las limitaciones que se nos presentan con el uso de los costos estándar son las siguientes. No son adoptables a cualquier tipo de empresas. No sería recomendable para empresas pequeñas. Exige la relación de inventarios en periodos cortos de las existencias en proceso de fabricación. No son recomendables para las operaciones por órdenes pequeñas o que no se volverán a producir. Mantener en una empresa costos estándar actualizados facilita la elaboración del presupuesto de requisiciones de materia prima, de mano de obra, de costos indirectos de fabricación, que de otra forma se harían de acuerdo a estimaciones imprecisas. Se puede decir que los estándares son un subconjunto del conjunto universal del presupuesto. La característica de los costos estándar, en síntesis, es proporcionar una dirección de metas y objetivos hacia los resultados de los costos reales en un periodo. Es como delimitar un rango de costos, los cuales se deben establecer con criterios de presupuesto de la entidad, teniendo en cuenta que el presupuesto y el costeo estándar se diferencian en cuanto a su medición, pues los últimos están enfocados hacia los resultados de los costos por unidad. En conclusión, sobre las características de los costos estimados y estándar, tanto los costos como los gastos de operación a final de cuentas repercuten para la obtención de la utilidad de las empresas, de ahí que la suma de ambos nos dé como resultado un costo total. Uno de los objetivos primordiales de los sistemas de contabilidad de costos es conocer el costo unitario histórico o predeterminado de los productos, lo que le permitirá tener valiosos elementos a considerar para la toma de decisiones de la administración. La contabilidad de costos tradicional normalmente abarca una gran cantidad de datos inútiles, desperdiciando los recursos de la empresa. La calidad en el costo se elevará en la medida que se dejen de analizar datos
ocios y se enfoque realmente en aquellos elementos de acuerdo a su importancia relativa, sea determinada en el costo de un producto o servicio. Al tener una mayor calidad en los costos, se reflejará en la empresa con un incremento en su productividad y una oportunidad adecuada en su toma de decisiones.